Pues venga, cuando quieras. Muy bien, pues vamos a empezar, ¿eh? Me imagino que seguirá gente entrando. Eh, Muy buenas tardes y lluviosas aquí en Cantabria, en Torrelavega. Hace un tiempo malísimo, que gusta estar en casa comentando con colegas y compañeros pues, temas como los que vamos a tratar esta tarde. Soy Joaquín Díaz, presidente de la Federación Española de Psicología del Deporte, y quiero en nombre de la Junta Directiva de la Federación pues darles a todos la bienvenida a esta sesión y agradecerles efusivamente y sinceramente pues su presencia y su interés por estos temas. Es la tercera sesión online que realizamos desde la Federación Española en estos tiempos de pandemia, en los que nos está resultando tan difícil juntarnos físicamente, ¿no? Y en esta ocasión hemos escogido un tema que está teniendo una gran notoriedad y principalmente después de los Juegos Olímpicos de Tokio, por las situaciones que han pasado varios deportistas de élite, de alto rendimiento, y estas circunstancias que han sufrido estos deportistas pues han tenido una gran repercusión mediática, ¿eh? Y que han hecho decir pues algún colega públicamente, la reciente entrevista que le hicieron a nuestro colega y amigo presidente de la Asociación Madrileña, Pablo del Río, que él cree que va a haber un antes y un después en el trabajo y en el tratamiento de la salud mental de los deportistas después de estos Juegos de Tokio. Queremos en esta sesión, o pretendemos en esta sesión, profundizar sobre una cuestión pues, muy significativa en los trabajos que hacemos los psicólogos de deporte, a los que siempre, por supuesto, nos ha ocupado y preocupado pues, la salud mental y el bienestar psicológico de los deportistas con los que trabajamos. Pretendemos, por tanto, poner en justa medida esta cuestión y de ahí que hayamos puesto el título entre interrogaciones. Salud mental en el deporte. Yo creo que tenemos suficientes especialistas en la sala y también los cuatro profesionales que van a llevar esto para poner en orden esta situación, ¿no? Estas y las anteriores sesiones que hemos celebrado tienen también otro objetivo, que es motivarles y animarles a que acudan al 17 Congreso Nacional de Psicología del Deporte y de la Actividad Física que vamos a celebrar el próximo mes de mayo en Cantabria. Pueden visitar la página Psicosport de nuestro congreso y en la que ya tienen la información, el programa, los ponentes, las formas de participar, de enviar trabajos, y por lo tanto nos gustaría que todas las personas que están aquí en esta sesión pues participaran. 10, 15. Para la sesión de hoy contamos pues, con cuatro grandes profesionales que nos ayudarán a acotar el tema y nos permitirán una visión amplia de esta cuestión de la salud mental en el deporte. En primer lugar, Isabel Díaz Ceballos es psicóloga, hizo su tesis doctoral sobre los trastornos de la conducta alimentaria en el deporte, en los deportistas. Actualmente es profesor de la Escuela Universitaria Invernat de la Universidad de Cantabria. Trabaja con deportistas de diferentes modalidades deportivas, tanto el deporte de recreación como el deporte de alto rendimiento. Rubén Domínguez es psicólogo, licenciado en Psicología por la Universidad de Santiago de Compostela, técnico superior, deportivo superior de baloncesto, director general de Libredón, y ha trabajado como psicólogo del deporte con muchísimos entrenadores en formación de entrenadores y también trabajando directamente con ellos, entrenadores profesionales y deportistas de diferentes modalidades deportivas. Ha entrenado a diferentes equipos de baloncesto en España y Portugal y en la actualidad entrena al equipo femenino de máxima categoría del Cortegada. Victoria Cid, deportista de remo, remera, ha sido campeona de Cataluña y de España y participado en campeonatos europeos y mundiales, y además tenemos la suerte de que ha sido comentarista en Teledeporte y ha estado presente también como comentarista en los Juegos Olímpicos de Tokio. Actualmente está estudiando biotech. Y por último, Félix Arbenaga, compañero de Junta Directiva, es el secretario actual de la Federación Española de Psicología del Deporte, psicólogo clínico, doctor en psicología y actualmente trabajando en el Departamento de Psicología Clínica y Experimental de la Universidad de Huelva, que va a ser la persona que va a comenzar el debate y que coordinará el resto de participaciones.
Quiero agradecerles sinceramente su participación, el esfuerzo y el interés por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a todos de nuevo y comenzamos. Recordarles que la sesión se está grabando y que todas aquellas personas que quieran participar lo pueden hacer a través del chat. La sesión además pues, va a ser grabada para algunas personas con dificultades auditivas para después que se lo puedan traducir. Por mi parte, nada más. Que pasemos una buena tarde, una buena sesión y que todos aprendamos y disfrutemos de nuestra pasión, que es la psicología del deporte. Muchas gracias y un abrazo a todos. Suelis, cuando quieras. Pues muchas gracias, Joaquín, por la presentación y por el trabajo que vienes haciendo. Se me escucha bien, ¿no? Perfectamente. Bueno, en primer lugar, con respecto a lo de la temática que nos trae hoy aquí, un poco la dinámica que vamos a seguir es, vamos a hacer un breve recorrido por los 4 participantes. La idea es que la conversación sea una conversación relajada, intercambio de opiniones y la gente que se ha incorporado que puede participar evidentemente dando su opinión o preguntando o lo que considere oportuno. Con respecto a la pregunta que se plantea, psicología, o sea, los problemas mentales y el deporte, aquí desde el punto de investigación presenta un problema, que es definir qué es salud mental y qué es el deporte de alto rendimiento. Para concretar la población sobre la que se trabaja y sobre qué estamos hablando cuando nos referimos a salud mental. Definir salud ya sabéis que es muy complicado, es una definición muy genérica, pero para la finalidad de esta sesión, bueno, pues aunque sea un nivel más intuitivo, pero nos sirve, sabemos en qué nos estamos centrando, ¿no? Los problemas en salud mental, en la población en general, principalmente suelen manifestarse en lo que es el periodo de la adolescencia, en la primera adultez, los adultos jóvenes, ¿no? Que básicamente vendrían a coincidir con la época de la gente que participa en deportes de alto rendimiento. En población general se estima que entre un 20 y un 25% de los adolescentes y adultos jóvenes van a terminar manifestando problemas mentales a lo largo de su vida. Es más, como digo, debido a esa confusión que hay deporte, ejercicio, se confunde. Por ejemplo, en los estudios longitudinales que se han hecho con población comunitaria general, ha habido una relación directa entre la práctica del ejercicio, del deporte y el bienestar. Pero hablamos de población comunitaria, población general. Y probablemente cuando se utiliza el término de deporte no es deporte de alto rendimiento. Estamos hablando más de ejercicio. Ahí sí hay esa correlación positiva. La cuestión cambia cuando hablamos de deporte de exigencia, de rendir, lo que hablamos de alta competición, ¿no? Donde las exigencias al deportista cambian totalmente y la dinámica en la que se entra. Si en la población general hablamos de esos porcentajes, por lógica, en la población deportista debe aparecer también gente con problemas mentales. ¿Qué es lo que hemos estado viendo hasta ahora? Pues que hasta ahora no parecía que existiesen. Parecía que los deportistas eran personas completamente sanas, el deporte es muy sano y esas problemáticas mentales no se daban a conocer o no se manifestaban, es más, se ocultaban. Sabemos de casos de jugadores de la primera división aquí en España, donde han presentado trastornos depresivos y se les ocultaba de cara al público en general. Por esa estigmatización que ya de por sí tiene la salud mental, porque quizás también al deportista se le considera como una fortaleza mental extraordinaria, mientras que hablar de problemas mentales parece que es una debilidad mental. Quizá es más fácil y se justifica más cuando hay una lesión física. Uno no controla que se le rompa el isquiotibial o tenga una rotura en la rodilla, pero parece que los problemas de salud mental están bajo nuestro control, cosa que no es del todo, no es cierto.
Entonces se tiende a estigmatizar y parecía que eso no estaba, ni se visibilizaba y parece que se ocultaba. Si en los últimos años sí hay estudios que están dando algunos valores, algunos porcentajes sobre qué población se ve afectada. Esto no se puede generalizar porque los estudios son parciales, son sobre grupos muy concretos y la verdad es que revisando un poco la literatura, pues a mí me ha escandalizado, la verdad. Por ejemplo, voy a dar unos datos simplemente para contextualizar de lo que estamos hablando. Salmi en el 2010, en un estudio que se hizo en los centros, en los INSEP en Francia, que son los centros de alto rendimiento, el equivalente aquí, encontró que el 58% de los deportistas del INSEP presentaban trastornos psicopatológicos y un 4% tuvieron tentativas de suicidio. En un estudio muy reciente, tan reciente que esta mañana lo he recibido, desde el 2021, se ha publicado prácticamente ayer, hoy, sobre jugadores de rugby japoneses, el 32% presenta problemas leves de ansiedad y depresión, 4,8% moderados y 5,2% problemas graves, tanto de ansiedad como de depresión. Y un 7,6% ha experimentado en las 2 últimas semanas ideaciones suicidas. Si nos remitimos a otros estudios, pues vamos viendo, por ejemplo, sobre atletas en trastornos de alimentación, trastornos alimentarios, de la conducta de alimentación, porcentajes que llegan al 32,5%, 40%. En depresiones, 11%. Es decir, son cifras verdaderamente escandalosas. Eso en deportistas en activo. Cuando se comparan deportistas en activo frente a exfutbolistas, los exfutbolistas presentaban porcentajes más altos. Pero en ambos grupos, el 69% presentaba abusos de alcohol y un 63% malestar psicológico general. En deportistas de élite, en otros trabajos, un 34% manifiestan ansiedad y depresión en situaciones graves. Antiguos deportistas, un 26%. Es decir, la realidad es esa. Hasta ahora parece como que si no existiesen esos datos, esos datos son altos y son preocupantes con las poblaciones que trabajamos. Ya irá saliendo el tema a lo largo de la tarde, pero bueno, habría que pensar que cómo se tratan los deportistas, no solo a los deportistas de base, sino sobre todo a los deportistas de alto rendimiento. Es decir, se les oculta, se les niega el derecho a reconocer que puedan tener un problema, se les aconseja que no lo reconozcan, se les estigmatiza. Bueno, un poco así contextualizando para comenzar la sesión, la participación en la tarde, pues ahí quedan esos datos, ¿no? Niveles, entiendo que preocupantes a la hora de abordar este problema como profesionales de la psicología, somos todos y todas los que estamos aquí, ¿no? En principio, bueno, ya iremos viendo factores de riesgo, roles que deben jugar el psicólogo del deporte o la psicóloga del deporte profesional, qué hacen las federaciones, qué hacen los equipos en este terreno. Ya espero que, bueno, pues ya irá saliendo el tema poco a poco. Si te parece, Rubén, tú que tienes el doble rol de entrenador y psicólogo, Sí. pues a ver tu opinión por dónde van. Bien, yo a mí, en cierta medida, esos datos que tú das, pues evidentemente pues son una realidad. La realidad, por ejemplo, en mi deporte, en el baloncesto, en 2019, la NBA, que es un poco la máxima competición que hay a nivel mundial en baloncesto, estableció en cada equipo tiene que tener no tiene que tener un psicólogo, sino que tiene que tener un especialista en salud mental. Es decir, y luego los jugadores tienen que tener como un dossier de diferentes especialistas en diferentes ámbitos por si en algún momento tienen algún problema,
que se puedan poner en contacto con esas personas para que les ayuden. Porque hay un entrenador de la NBA que hace como en el 2018, en una de sus apariciones, es un exjugador de la NBA, dijo que más del 40% de los jugadores de la NBA sufren depresión o han sufrido depresión en algún momento de su carrera. Entonces, al final, realmente eso es un dato, pero al final detrás de ese dato está una realidad. Y es una realidad que la alta competición y el alto rendimiento a veces no es ni muy saludable, ya no solo a nivel físico, porque al final pues tiene una carga física muy grande en deportistas durante mucho tiempo y que evidentemente pues todos conocemos deportistas que ya están retirados, que levantarse de la cama a la mitad de los días les cuesta bastante, sobre todo en mi deporte, que son personas muy grandes, con articulaciones que han sufrido mucho porque tienen mucho peso, mucho tamaño, tienen musculaturas muy, muy largas y pues todas esas partes de los roces pues ya tienen un gran sacrificio a nivel físico y evidentemente mantener eso también nos está generando como deportistas un sacrificio mental. Eso expuesto aún encima a que el deporte se ha convertido en algo que estás expuesto públicamente todo el tiempo y hoy más, porque hay un elemento que hace a lo mejor 10 o 15 años no estaba tan dentro de la sociedad como son las redes sociales, ahora juegas mal y aunque no quieras, va a haber un montón de gente que te cita, que en cierta medida te critica públicamente en todo de una manera mundial y en esa exposición del alto rendimiento yo creo que eso es un elemento que aún está, ya era el deporte de alto rendimiento, tenía mucha presión, mucha tensión, mucho estrés, situaciones evidentemente de mucha ansiedad, que aunque los jugadores que lleguen al alto rendimiento evidentemente son los que mejor están preparados para ese nivel, los que tienen mayor capacidad de adaptación, los que tienen pues un montón de herramientas para afrontarlo, pero la realidad es que llega un momento en que cualquier cosa que pase a mayores, como puede ser la muerte de un ser querido, que le ha pasado a varios jugadores en los últimos años de baloncesto, incluso pues, han tenido depresiones, todo eso es un cóctel que a cualquier momento donde se le añada algo más a mayores, pues la muerte de un ser querido, una lesión, cualquier otro tipo de problema familiar que me despiste y eso haga que mi rendimiento baje y de repente es como que todo se enfoca en mí, en mi rendimiento y eso pues dificulta mucho asumir pues esa carga que tiene el deporte de alto rendimiento hoy y como comentabais los dos y como Joaquín comentaba al principio, hemos visto cómo deportistas olímpicos han abandonado su competición o ni tan siquiera hay una jugadora canadiense que juega en la NBA que ni tan siquiera, no, es australiana, que ni tan siquiera ha ido a las Olimpiadas. O sea, ya ni se planteó ir. ¿Por qué? Pues porque necesitaba cuidar su salud mental. Automáticamente dijo a su selección que no iba y es la jugadora más importante porque es una jugadora de un tamaño que no hay muchas jugadoras y que para la selección australiana es fundamental para su funcionamiento, pero ella misma toma una decisión de necesitar cuidar su salud mental. Entonces yo creo que hay algo que evidentemente es alarmante, que es los números que tú has transmitido, pero también hay algo que es muy bueno, que es que hay la conciencia del deportista y el deportista no está dispuesto a sacrificar ya esa salud mental. Alex Abrines, que es un jugador de la selección, que estaba en la NBA durante un tiempo, se cuidó, dejó de jugar, se cuidó, ahora vuelve a jugar en el Barça. Ese cuidarse y ese que sea público eso y que rompa un poco ese tabú, ese estigma en el deporte, yo creo que son dos cosas muy positivas para el deporte. Primero, conocer la realidad y que todos tomemos realmente conciencia de eso.
Desde mi posición como entrenador, pues evidentemente aún es exactamente un poco lo mismo que el deportista, porque a toda esa presión, tensión, está la responsabilidad de que normalmente tienes aún un ingrediente más, que es que todo el mundo mira y la causa de que vaya bien o vaya mal, bueno, cuando va bien es de los jugadores, cuando va mal automáticamente es de los entrenadores, y cuando pierdes una serie de partidos eso añade aún mucha más presión a tu trabajo. Es curioso, yo leía solo en este mes hay 3 frases de entrenadores españoles, en una de Matías Lescano, que es el entrenador de Oviedo, que dice: la semana ha sido complicada a nivel mental por las lesiones. Otra de Pablo Lasso, que es el entrenador del Real Madrid, que dice: estamos un poco cansados física y mentalmente. Con lo cual hay un riesgo. Llevaban 3 partidos en 5 días del máximo rendimiento, porque eran partidos de Euroliga. Joan Plaza habla a finales de octubre de la fragilidad mental de su equipo y lo describe como: nos paralizamos. Evidentemente, el deporte de alto rendimiento tiene una exposición muy grande, es muy exigente, los mejores están en él, pero hasta los mejores, los más preparados, los más necesitan del apoyo psicológico a lo largo. ¿Por qué? Porque tienen que estar bien preparados, porque en cualquier momento va a ocurrir algo que puede desequilibrarlos. Porque la exposición es tan continua y tan constante a una sobrecarga a nivel mental y físico, que en el momento en que algo se desestabiliza, pues esa persona puede entrar y empezar a tener un problema de salud, ya sea a nivel alimenticio. Yo he tenido alguna jugadora que empezó con un problema personal, a partir de ese problema personal pues se convirtió casi en un problema de todo el equipo, y era un problema personal y acabó pues teniendo también otro problema. Y muchas veces el problema que tenemos los entrenadores es que vemos algo, yo evidentemente, pues a lo mejor por mi formación lo veo un poco antes, porque soy psicólogo, pero aunque lo veas, a veces el deportista no lo ve y ni tan siquiera lo acepta y ni tan siquiera deja que le ayudes. Y entonces eso también se convierte en un problema, posiblemente porque está condicionado. Tú eres el entrenador, le estás poniendo, pero por preocupación. Oye, incluso yo en algún momento a alguna persona le he dado la posibilidad de que le apoyasen especialistas que yo conozco, para no, evidentemente no hacerlo yo, porque no creo que sea lo adecuado, y tener esa resistencia aún a dejarse ayudar. E incluso acabar pues abandonando el equipo y prácticamente abandonando el deporte. Y no tenía que ver el problema con el deporte, pero el deporte al final es algo que está generando pues esa presión, esa exigencia, esa tensión, ese estrés en la persona, y cuando aparece algo a mayores, pues a veces provoca esos desequilibrios que vemos, que unos pues lo toman con la alimentación. Luego en algún momento como ayudante estaba en un equipo donde años después me enteré que uno de los problemas que tenía el jugador derivaban del juego, por ejemplo, de pues esa adicción al juego, y entonces pues esa presión, ya solo la del deporte ya es suficiente. Imaginaros a alguien que tiene esa adicción. Hablabais del alcohol o otro tipo de sustancias que a veces son un refugio, porque es la manera de superar, por lo menos en un rato, esa ansiedad o ese estrés o ese principio de depresión, de mitigarla de alguna manera, o por lo menos desactivar un poco su cabeza. Entonces yo creo que esto es una realidad. El que sea cada vez más visible, yo creo que es positivo, porque permite afrontarlo de una manera natural, y que tenemos como psicólogos y como entrenador, en mi caso, pues un compromiso importante con los deportistas, porque les exigimos mucho constantemente, y por eso he sacado esas frases de los entrenadores. Constantemente se habla de eso,
pero la realidad es que muy pocos entrenadores del máximo rendimiento, en España por lo menos, en sus equipos hay un psicólogo que trabaje con los jugadores del primer equipo. Y esta es una realidad, y lo que debemos de hacer por nuestra parte es intentar ayudar y evidentemente hacer un llamamiento a la sociedad a que le prestemos esa ayuda a los deportistas porque la necesitan y la requieren. Muy bien, Rubén, pues muchas gracias. Isabel, tú como psicólogo del deporte y especialista en temas de alimentación en el deportista, tienes mucha experiencia con eso. Cuéntanos un poco la perspectiva que tomas. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias a la Junta Directiva por invitarme, ¿no?, a participar en esta mesa, que además, bueno, a nivel personal me resulta pues muy interesante, incluso me permite, ¿no?, pues aprender cuestiones pues con las que estamos en contacto, ¿no?, constantemente, pero muchas veces no nos paramos o no tenemos tiempo de pararnos a reflexionar de una forma más profunda, ¿no? La verdad es que yo me había preparado algunas cosas y ya tengo 6 o 7 más por aquí apuntadas para que he ido incorporando. Bueno, luego hablaré un poco de esto. Yo había preparado incluso una presentación, pero no la voy a compartir, luego si queréis la vemos. Cuando me plantearon participar en esta mesa, mi primera búsqueda o mi primera reflexión fue en torno a algo que quizá Rubén ya ha ido anticipando, ¿no?, que es la visibilización, ¿no?, la visibilización de la salud mental o de los problemas psicológicos en los deportistas, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pasé un poco a irme a la prensa, ¿no? Porque al final un poco la prensa, también haré una crítica sobre esto, es donde se está exponiendo, ¿no?, ahora mismo pues un poco toda la salud y la salud mental en el deporte, y sobre todo a partir de los Juegos Olímpicos, ¿no?, como comentabais, cuando Simone Biles pues, bueno, pues manifiesta, ¿no?, y se retira para cuidar su salud mental, ¿no? A partir de ese momento yo he ido indagando, me pasé un par de mañanas buscando en prensa, ¿no?, y buscando noticias relacionadas con la salud mental en los deportistas. Y realmente sí que ha habido un antes y un después, ¿no? También lo comentabais. Y ha habido un antes y un después porque yo anteriormente, cuando hice alguna búsqueda de este tipo, encontré noticias relacionadas, algunas muy pocas y en su mayoría con deportistas retirados, ¿no? Cuando se retiran, manifiestan que tienen un problema de salud mental, ¿no?, o que han tenido durante toda su trayectoria deportiva un problema de salud mental, y el momento de visibilizarlo es cuando se retiran, ¿no? Unido a esto, yo a mis alumnos todos los años les pongo un reportaje sobre Robert Enke, en el cual una de las frases, ¿no?, que también llama mucho la atención y tiene que ver con esto, cuando él se suicida, manifiestan que tenía 2 opciones: o expresar que tenía un problema de salud mental, que tenía una depresión, o retirarse. Parece que no había otra opción, ¿no? Por eso me alegra escucharte, Rubén, que aunque cueste, ¿no?, parece que si tienes un problema de salud mental no hay nada que hacer. Tienes una rotura de rodilla, te rompes la rodilla por 25 sitios y si eres un deportista de élite va a haber todos los profesionales a tu disposición para que en 6 meses estés otra vez de vuelta. Hasta donde yo sé, si un deportista manifiesta que tiene depresión, que tiene un trastorno de ansiedad, que tiene un trastorno de alimentación o cualquier otra patología, hasta donde yo sé no se ponen en movimiento o en marcha todos los recursos para que esa persona se recupere y vuelva, ¿no?, a la competición. Por lo tanto, yo creo que a partir de esto sí que puede, ¿no?, haber ese antes y ese después. Y me llamaba la atención porque a partir de las Olimpiadas se ha empezado a hablar en prensa de salud mental, ¿no? Y además yo creo que se ha generado una especie de efecto Me Too en el cual muchos deportistas están incluso utilizando, ¿no?, las mismas fórmulas a la hora de manifestar que tienen un problema de salud mental y que van a cuidar, ¿no?, su salud mental en ese momento. Y es curioso porque muchos eso utilizan como casi frases tipo, ¿no?, para decir, oye, tengo un problema de salud mental, me voy a cuidar, voy a recuperarme, ¿no? Y entiendo que con una visión diferente a la que quizá podíamos tener antes de me voy a recuperar y voy a volver, ¿no? Un poco lo que ya hizo en su momento Simone Biles. Entonces, bueno, pues siguiendo esta búsqueda, ¿no?, y encontrando todas estas manifestaciones por parte de los deportistas, sí que la siguiente reflexión era, pero ¿la prensa es aliada o es enemiga?
Y en prensa podemos meter obviamente redes sociales, en este caso yo leía, ¿no?, titulares, leía noticias. Redes sociales es un punto también y aparte, ¿no?, en base a lo que comentabas también, Rubén, leía una noticia en la cual un deportista refería, decía, ostras, me ponía más nervioso, me generaba más ansiedad en un determinado momento poner un post en Instagram o en Twitter que cualquier otra situación deportiva, ¿no?, por la exposición que eso suponía, ¿no?, de su vida, de su trabajo, ¿no?, y las críticas a las que podía verse sometido. Por lo tanto, la reflexión también empezó ahí, ¿no? Y la prensa, ¿qué función tiene en esto? ¿No? Y yo creo que como psicólogos muchas veces el tema de la prensa lo tenemos ahí un poco apartado, lo trabajamos, ¿no? A veces cuando un poco los deportistas, ¿no?, manifiestan que están teniendo dificultades a la hora de enfrentarse a los medios de comunicación o al recibir determinada información a través de prensa o de redes sociales, y ahí un poco entramos. Pero en este caso yo seguía leyendo y observaba que muchas veces la prensa, lejos de proteger, como se supone o entendemos que pueden empezar a hacer ahora, hace todo lo contrario, ¿no? Critica, aumenta la presión sobre los deportistas, aumenta la sobreexposición que ya van teniendo. Y es curioso porque dando para atrás, ¿no?, encontraba noticias relacionadas con Viles, en las cuales unas semanas antes o incluso unos meses antes de los Juegos Olímpicos, sabemos su historia personal, pero independientemente de eso, la prensa estaba muy volcada en ella. Y solo he mirado un diario deportivo español, no quiero imaginarme en Estados Unidos, ¿no?, la presión que podría llegar a suponer la prensa, ¿no?, estando encima, ¿no?, incluso sacando bulos, centrando mucho la atención en sus ejercicios, en el tipo de ejercicios, haciendo comparaciones, bueno, una serie de noticias que estaba totalmente en el foco, ¿no?, y totalmente en el ojo de la prensa y de pues, mucha población americana, entiendo, ¿no? Entonces, bueno, es curioso, ¿no?, leer cómo de repente Simone Biles ha abierto, ¿no?, la veda de exponer este tipo de cosas, pero echando para atrás te das cuenta de que parte del problema o probablemente parte de ese problema también ha sido esa sociedad, ¿no?, esos factores de riesgo que tenemos ahí que muchas veces pues no vemos, ¿no? Y luego no olvidarnos, ¿no?, también de esta parte humana del deportista. En esta búsqueda, y ahora paso a otra cosa, encontraba entre noticia y noticia una chica que estaba en los Juegos Olímpicos que ganó una medalla y seguía la noticia y retrasa el encarcelamiento de su madre. Claro, y piensas, ¿no?, en esa chica, el sufrimiento que tiene que estar sintiendo cuando su mente también está en su vida, ¿no? Y que en su vida están pasando cosas, y en su vida están pasando cosas tan negativas, ¿no?, como esta. Por lo tanto, bueno, un poco a nivel reflexivo, ¿no?, ese antes y ese después de la exposición y de la visibilización de los problemas de salud mental, a partir, ¿no?, de un desencadenante que es pues visibilizar, obviamente, por parte de una superdeportista. Y hablando de superdeportistas, y intento hilar esto con alguna otra cuestión que además esta semana justo en clase hemos estado comentando, mis alumnos me preguntaban, pero un deportista de élite tiene que tener unas características, ¿no?, determinadas para llegar a la élite, ¿no?, para ser ese gran deportista. Yo decía, por supuesto. Y a partir de ahí, la siguiente reflexión fue, sí, pero en ocasiones las mismas características de personalidad que tiene para llegar al alto rendimiento le están poniendo en riesgo para desarrollar un trastorno psicológico, ¿no?, como puede ser el perfeccionismo, como puede ser la obsesividad, como puede ser la competitividad, el tener que cumplir con las expectativas de otros. Bueno, pues hay una serie de características de personalidad que protegen por un lado y por otro lado nos hacen más vulnerables, ¿no? Y por lo tanto el hecho de ser deportista de alto rendimiento tienes unas características que te protegen, como comentábamos, pero en determinadas situaciones y relacionadas con la salud mental te exponen, ¿no? Y te exponen casi por tu forma de afrontar, ¿no?, determinadas situaciones o por tu forma de ser. Por lo tanto, además el deporte, si nos dedicamos al deporte, sabemos que tiene situaciones, ¿no?, que son potencialmente estresantes, además, ¿no?, y que no toda la población está expuesta, ¿no? De ahí los datos, Félix, ¿no?, que comentabas, que muchas veces se disparan porque tenemos muchos factores
estresantes, ¿no? Y muchos factores de riesgo que ya habéis ido un poco comentando, ¿no? Factores personales, un poco lo que comentaba yo, obviamente factores sociales, y no podemos olvidarnos de la genética, ¿no? Somos todos seres humanos y la genética es una parte también importante de presentar problemas de salud mental, ¿no? Que los deportistas obviamente como población general también tienen, ¿no? Por lo tanto, esos factores de riesgo, y entramos en esa parte ya más social, ¿no? Pues esas redes sociales, la propia presión que pueden sentir, y aquí se me va la cabeza, ¿no? También a los trastornos de la alimentación, ¿no? Todos esos factores de familiares, factores evolutivos, ¿no? En algunos casos, hablabais de la adolescencia, la primera juventud, factores relacionados con el entrenador, y sí que es verdad, Rubén, que esta reflexión que hacías de la salud mental, y creo que en el chat había algún comentario también, ¿no? Yo creo que a todos se nos ha ido la mente a la hora de preparar esto a la salud mental del deportista, cuando en realidad yo creo que estábamos hablando de la salud mental en el deporte, ¿no? Hablar de salud mental del entrenador creo que es la siguiente fase, porque también hay que tenerla en cuenta, ¿no? Los entrenadores y nosotras hicimos algún trabajo en el cual nos sorprendíamos al percibir, ¿no? Algún factor de riesgo, ¿no? De problemas con la alimentación, yo no hablo de trastornos, que aparecen en los propios entrenadores, ¿no? Como su propia preocupación por el peso, por la imagen, por la figura, que estaban transmitiendo a sus deportistas, ¿no? Entonces, bueno, pues estas cosas también nos tienen que hacer reflexionar, ¿no? Del amplio abanico que hay, que ahora hablar de salud mental, estamos, digamos, empezando a hablar de salud mental. Hasta hace 4 días en los congresos era muy difícil, ¿no? Encontrar alguna información sobre salud mental, y en el último que hemos estado de asociaciones ya ha habido muchas ponencias, ¿no? Y muchas comunicaciones relacionadas precisamente con aspectos de salud mental, cosa que, bueno, yo creo que también es importante, ¿no? La parte más académica y la parte más investigadora, para darle evidencia científica, ¿no? A todo esto. Félix, que decías, y además también revisando pues la FIFA o la NBA que decía Rubén, o el propio Comité Olímpico, ya están, ¿no? Enfocándose en la prevención, y están enfocándose un poco en ver qué está pasando y revisar estos factores de riesgo para prevenir, ¿no? Y para intentar intervenir sobre los problemas de salud mental, ¿no? Y hay algunos en Inglaterra, yo creo que también están haciendo algún trabajo pues, de prevención y de intervención sobre los propios, la salud mental de los deportistas, ¿no? Entonces, bueno, estaría hablando mucho rato, porque sí que es cierto que estas semanas pues he estado dándole muchas vueltas a esto, pero bueno, tenemos ahora un ratito por delante, y esta es un poco mi propuesta, ¿no? de intentar abrir un poco el debate. Así que no sé si he ido muy rápido, muy lento. Bien, Voy bien. con el tiempo ahí, con el cronómetro. Para no Muy bien, no, pasar. sin mirar el tiempo, sin mirar el reloj, no Bueno, sea que tengamos luego problemas con la presión. nada, luego hay más Muchas tiempo por gracias, delante. Isabel. A vosotros. Ya van saliendo cosas, asuntos importantes, vemos las intervenciones, son lo que serían los factores de riesgo, ¿no? Lo que pasa es que el deportista de alto rendimiento tiene un añadido, porque factores de riesgo, presión tenemos todos, que si el paro, que si la familia, que si no alcanzamos a final de mes, pero el deportista de alto rendimiento tiene un añadido que es, entiendo, muy importante, y es la exposición pública que tiene, y recibe las críticas desde muchos sectores, ¿no? Que no solamente es nuestro entorno más cercano, sino los medios de comunicación, la sociedad en general se considera con el derecho a opinar y decir las barbaridades que sean sobre lo que hace o deja de hacer una persona. Victoria, como deportista, pues imagino que vive la experiencia de las deportistas, ¿eh? Y bueno, pues nos puede dar un poco la intravisión de este colectivo, ¿no? En este tema. Cuando quiera, Victoria. Y a ver, yo primero quiero decir que yo he sufrido depresión y ansiedad. Hace 1 año y medio me lo diagnosticaron, y ahora hará 2 meses o así que la psiquiatra me dijo que ya no estaba en un estado depresivo, que ya estamos en el momento de intentar quitar la medicación, ¿no? Y yo recuerdo, o sea, tengo una anécdota que se me marcó mucho cuando fui a un mundial sub-23, que a mí me fue muy mal el mundial, y yo
con mi compañera estuvimos llorando, pero muchas horas, y nosotros lo que queríamos era un psicólogo que nos ayudase a intentar superar y afrontar, claro, porque nosotros no habíamos terminado, no habíamos clasificado para la final, pero teníamos que remar la final C, por tanto, había que afrontar una final donde tú quieres dar tu 100%, pero en aquel momento mi cabeza lo único que decía es: yo me quiero ir de aquí, haría las maletas y me voy para mi casa. Claro, yo ese trabajo que requiere un psicólogo, lo hicimos entre mi compañera y yo. Yo tenía 20 años y mi compañera 18. O sea, no teníamos ni idea, ¿no? Y entre lloros y risas y eso, pues al final te lo vas pasando, ¿no? Y al final dije, con una conversación con el técnico, con el entrenador, dije, es que a mí me hacía falta un entrenador. ¿Por qué no hay un entrenador, un psicólogo? ¿Por qué no hay un psicólogo que vaya a las competiciones? ¿Eso por qué no se hace? No, pero es que no solo en las competiciones, en el mundo del remo, desde hace pocos años no había ni un psicólogo en el centro de tecnificación o digamos, en el mundo del alto rendimiento del remo. Y realmente en el centro de Bañolas es que fui yo quien llevé a Jaume, que está aquí presente, y fue una cosa como, es que ¿cómo puede ser que un deportista tenga que ir a un entrenador y decirle: oye, es que necesito un psicólogo, necesito ayuda, dámela, y que tenga que ser yo que me busque la vida, porque realmente a él lo encontré por otra vía? Y dije, a mí este me va muy bien, ¿lo queréis? Y yo me lo pagaba yo, cuando yo creo que en un mundo de alto rendimiento estos servicios tienen que estar completamente cubridos, ¿no? Y bueno, al final de aquí yo realmente, para mí la salud mental, yo siempre lo he dicho, para mí un deportista de alto nivel es 80% salud psicológico y un 20% físico. Tú, si no estás mentalmente bien, puedes estar lo más fuerte del mundo que no vas a hacer nada. Y al final, cuando me diagnosticaron la depresión, también me ha enseñado muchísimo a darle importancia, mucho más importancia a la salud mental cuando ya le daba. Pero claro, a partir de ahí me he dado cuenta, he entrado dentro de este mundo, que era un mundo bastante tabú, y me he dado cuenta de cómo los deportistas están como un poco abandonados dentro de este mundo, ¿no? En mi caso, yo os hablo desde una perspectiva, he escuchado mucho básquet, fútbol, pero claro, hay que tener en cuenta que los deportes minoritarios no tienen ese dinero que tienen unos deportes como podría ser el básquet o el fútbol, donde cuando he escuchado que los de NBA, vale, estamos hablando de Estados Unidos y eso, claro, deben tener un montón de psicólogos, tienen muchas opciones, tienen, los del fútbol seguramente también tendrán muchas opciones, pero tú cuando te vas a mirar a un deporte minoritario donde lo primero que tú pides ayuda y lo que te dicen es: no tenemos dinero, claro, al final, si tienes la suerte de tener una familia que tiene dinero y te puede pagar los especialistas, pues oye, mira qué suerte y puedes tirar para adelante, pero yo me he encontrado con muchos remeros que no tienen dinero, y porque ahora yo soy psicólogo, pero es que antes no iban al psicólogo y se lo comían ellos. Y éramos nosotros, entre los remeros, quien hacíamos de psicólogos, y no es nuestra faena. Entonces, dentro del mundo del remo, y con una persona, porque yo creo que he sido de las que se ha conocido dentro del remo, que he tenido depresión y yo dije, yo quiero continuar con el remo, con el mundo de alto rendimiento, y añadir que a la misma vez estaba yo estudiando en la carrera de biotecnología. Entonces, hay un montón de factores en la carrera, que es una carrera muy exigente donde, claro, tienes que sacar buena nota, porque si no sacas buenas notas después no vas a entrar en unos buenos másters. Por otro lado, tienes la presión de que tienes que entrenar 3 veces al día y tienes que dar tu 100% cada día. Claro, llega un momento que tú dices, yo no puedo más. ¿Dónde voy? ¿Me voy para el remo? ¿Me voy para los estudios? Porque claro, poneros en la mente
de que en un deporte minoritario no nos pagan nada. O sea, nosotros hacemos lo del alto rendimiento porque nos gusta y porque queremos. O sea, no, de dinero no se gana nada. Y llega un punto que tú te estás machacando, porque realmente el alto rendimiento es un machaque bestial, y al mismo tiempo te tienes que construir tu futuro para que cuando ya el deporte ya no te dé más de que ya no puedas continuar, tengas una segunda vía donde te va a dar el futuro y el dinero para vivir, ¿no? Y al final a mí eso fueron cosas que la verdad que me afectan bastante, ahora ya lo sé llevar mejor, pero antes era como muchas presiones y vivimos en una sociedad además donde los deportistas se ven como unos héroes que lo pueden hacer todo y llegan a todo, pero no se ve la parte de atrás, ¿no? Solo se ve cuando llegas a una... Que la voy a silenciar. Solo, No. perdón, solo llegas a, bueno, O la maleta y mientras pongo una lavadora y así. a una... Irene, desactiva el audio, por favor. Ahora. Solo llegas a, bueno, se ve a los campeones olímpicos, ¿no? Que al final, oye, se lo han ganado, ¿no? Pero tú miras para atrás la historia que tienen muchos deportistas de alto rendimiento y yo es que solo viendo la mía, que yo no he llegado ni a unos Juegos Olímpicos, pero madre mía, este año pasado, que ha sido el año de la depresión, dentro del deporte, el remo, a mí no me dio, en plan, no hay un sistema de psicólogos y psiquiatras donde te puedan decir, vale, Victoria, tú formas parte del equipo español, porque formaba parte del equipo español, y vale, Victoria, pues puedes ir a este psiquiatra, Victoria, tenemos este psicólogo, Victoria, tenemos... No, yo es que me lo busqué todo yo, tengo la suerte de que fui por privado, pero es que, claro, yo pensaba muchas veces, digo, es que he tenido la suerte, pero es que podía no tener la suerte, entonces es que seguramente me hubiera, si no hubiera ido a un psicólogo o a un psiquiatra, ahora mismo no estaría aquí, porque yo intentos de suicidio también he tenido, ¿no? Y ganas de, muchas veces yo me levantaba, tenía que ir a entrenar a 5:30 de la mañana y lo primero que me venía a la cabeza era yo me quiero morir. Yo me quiero morir, bueno, son muchos de los pensamientos que un depresivo tiene, pero que tienes que ir a entrenar porque hay que dar unas marcas y tienes que entrar en un bote para ir a unos Juegos Olímpicos y no hay que dejar ni un día, ¿no? Hay una frase que a mí la verdad que me pone muy nerviosa cuando me lo dice un entrenador, ¿no? Que cuando yo no podía más o estás muy cansado y le dices al entrenador, por favor, es que no puedo más, mira, hoy he hecho 12 kilómetros y tenía que hacer 14, ¿no? Y él me decía, bueno, no todo el mundo puede ser campeón olímpico. Claro, esas frases que él igual lo decía en broma o lo dices pero cada persona es un mundo y cada persona lo entiende de distintas maneras, ¿no? De distintas formas. Y al final a mí era como, vale, Victoria, la has cagado y estaba todo el día, has entrenado menos y al día siguiente pues yo hacía más y más. Y no tenía tiempo para ir a la universidad, me saltaba muchas clases para poder hacer todos los entrenos que se requería para poder llegar al nivel que te piden, porque es que es un nivel, para mí el nivel del remo que exigen es brutal, o sea, tienes que estar todo el día entrenando y después irte a la universidad a estudiar y sacar los exámenes. Entonces, durante todo ese proceso, yo llegué a un punto, ¿no? Que yo ya no podía más, o sea, la depresión me estaba entre los estudios y la depresión y el nivel de exigencia para entrar en un bote me causó un ataque de pánico que para mí fue el punto de inflexión de decir, me dejo el deporte, yo me dejé el remo en abril creo que fue, y fue durante una competición en un europeo antes de una final
¿vale? Yo estaba muy mal, yo ya hacía tiempo que les decía a los entrenadores, yo he tenido muchas conversaciones con los entrenadores, esto que decíais, si lo entendían, no lo entendían. Lo entienden, pero no lo entienden. Es decir, yo iba muchas veces a hablar con el coordinador técnico y le decía, mira, es que yo no puedo más. Y ellos sabían que tenía depresión, yo siempre he sido muy abierta con esto y para mí es algo que se tiene que visibilizar y tiene que terminar el tabú de la salud mental. Y yo le iba allí y decía, es que yo no estoy bien, necesito un poquito de tranquilidad, ¿no? Solo pedía, no quería que me tratasen de forma distinta, ¿no? Porque yo iba dando mis resultados aún yendo, o sea, la psiquiatra me tenía que drogar para yo poder entrenar, porque me entraban ataques de ansiedad continuamente. Pero aún así yo daba mi 100% y ganaba, o sea, claro, yo seguía hasta que llegó un punto que dije, yo no puedo más, por favor, necesito un poquito de relax. Y ellos me decían, y yo me decía el coordinador técnico, eso, Victoria, forma parte de tu actitud. Y yo, en plan, pero a ver, señor, pero que te tengo depresión, no he hecho mi actitud, o sea, no es algo que tú digas, venga, voy a tener depresión, o sea, ¿no? Para mí es una de las peores enfermedades que se pueda tener porque hay muchas enfermedades, tanto mentales como físicas, pero las mentales, para mí, ahora que he sufrido una, son las peores porque no se ven y las llevas por dentro. Y mucha gente no sabe cómo tratar o cómo afrontar, ¿no? una enfermedad mental con la persona que lo está sufriendo. Bueno, y aparte de eso, ¿no? Era como, por favor, yo necesito nada, dame un día de descanso y no había manera. Fuimos al europeo, yo ya estaba muy mal, hasta que antes de la final me entró un ataque de pánico, pero un ataque de pánico que yo pensaba en que mañana tenía que remar y me entraban ganas de vomitar. Hasta el punto que, gracias a que las paredes del hotel eran un desastre, los entrenadores me escucharon en plan con el ataque de ansiedad y mi hermana, porque gracias a Dios, bueno, mi hermana Inacid, que fue a los Juegos Olímpicos, también estaba ahí, me ha ayudado un montón y siempre ha estado a mi lado, ¿no? Y al final, entre mi hermana y mi compañera que me estaban aguantando, porque yo lo recuerdo como si estuviera, como si el diablo hubiera entrado en mí, o sea, no podía, o sea, me tenían que sujetar porque me iba y me tiraba por la ventana, o sea, fue exagerado. Y los entrenadores lo escucharon y me dijeron, Victoria, esto se acabó, o sea, te obligamos a que mañana no vas a remar y que a partir de aquí tú te vas a casa y te vas a poner bien. O sea, te tienes que poner bien antes de volver a remar. Eso fue en abril y yo dije, sí, yo esto no lo puedo aguantar. Y a partir de ahí, ¿no? Sí que, o sea, la federación y todo no han sido malos, no me han tratado mal ni nada, pero es como que te apartan, ¿no? Al final, los deportistas de alto nivel somos máquinas y somos números. Cuando una máquina no funciona, la desenchufan y la apartan en el almacén. Pues esto es lo que hicieron conmigo, ¿no? Al final sí que se preocupaban, sí que, bueno, me dijeron que vaya bien, estamos aquí para lo que sea, no sé, lo que tú quieras, pero a mí me faltó Victoria, aunque sea, ya te pagaremos nosotros el psicólogo, ya te pagaremos el psicólogo, bueno, me lo pagaban, ya te pagaremos nosotros el psiquiatra, ¿no? O no sé, al final yo no he estado, cuando estás lesionada, ¿no? Te ponen en mano de los médicos que ellos quieren y que son de la federación y los fisios y te los ponen ellos y te lo buscan. No te preocupes que ya te hago yo un análisis y en caso del remo, tenemos un médico muy bueno y cuando tenemos un problema le podemos llamar, ¿vale? En el caso de un psicólogo o de un psiquiatra, pues no hay. O sea, hay, pero no
no lo no nos gusta. Entonces, claro, a partir de ahí me apartaron. Un lado era yo me aparté de todo el mundo del remo, no toqué ni un remo hasta en septiembre, que la psiquiatra me dijo, puedes volver a empezar si tú quieres, pero poco a poco. Y a partir de septiembre pues he vuelto, ¿no? Pero es como hay mucha soledad, ¿no? Un deportista no va acompañado de... yo no me sentía acompañada, ¿no? Al final es algo que tú lo tienes que trabajar tú, y si tú no estás bien, sí que te preguntan mucho cómo estás bien, las compañeras pues sí, te ayudan en todo lo que pueden, y yo creo que al final tampoco no creo que creo que eso pasa porque no hay una educación, una enseñanza hacia estos entrenadores, que al final llega un punto que ellos no saben cómo tratar a la persona con este problema. Y esto también yo siempre lo he dicho en muchas entrevistas, y que al final se tiene que incluir, ¿no? Dentro de la educación, siempre lo digo, como esta educación física, pues tendría que haber educación mental o social o emocional, ¿no? Para que ya desde muy pequeñitos los niños ya entiendan sus emociones, entiendan lo que nos pasa, por qué nos puede pasar, que no hay ningún problema. Y eso, las personas que ya somos mayores y no estamos en el colegio, pues hay que enseñarles, y más en el mundo del deporte. Y creo que antes de ser entrenador tienes que tener como un título, ¿no? O tener de psicología, no títulos, sino que vayan a cursos para que sepan tratar a personas, a deportistas de alto nivel, porque yo tengo una depresión, pero en el remo ha habido deportistas que tienen problemas de obsesión y que se tienen que tratar, porque lo que decía Isabel, ¿no? Eso nos llega a que un deportista tiene muchas aptitudes y valores que les caracteriza como deportista de alto nivel, pero eso al final no nos beneficia, ¿no? Y por ejemplo, en esta deportista, pues le ha llevado al límite de la perfección, y cuando no había una cosa súper recta y súper mega perfecta, no podía remar. Y eso al final vives en una constancia una constante de presión y de inseguridad, porque al final esa perfección te llega a inseguridad, porque no te fías de tu propio entrenador, de si lo ha hecho bien, porque en nuestro caso nos preparan el bote, ¿no? Y se tiene que medir, pues claro, eso lo hace el entrenador. Ostras, y pues no se fiaban ni de su propio entrenador, ¿no? Estaban constantemente midiendo él y comprobando. Tú dices, ostras, es que al final ni vivía, ¿no? Y al final es eso, yo creo que tiene que haber como una educación que es básica para saber tratar a todos los deportistas de alto nivel, que eso al final se tiene que llevar a la sociedad global para que el mundo evolucione dentro de la salud mental. Muchas gracias, Victoria, por la aportación. Y bueno, ya vamos viendo que seguimos hablando de la presión, de los factores de presión que tiene un deportista. Yo me preguntaba, cuando en psicología clínica se prepara a la gente para afrontar determinadas fuentes de estrés, o en el deporte se prepara a los deportistas para abordar una fuente de estrés que le interrumpe el rendimiento, en psicología está el concepto de la generalización, es decir, yo lo aprendo para una determinada tarea, pero lo generalizo a mi vida. Eso ocurre en el deporte. Es decir, cuando a ti te preparan para abordar la presión de un público, en una cancha, en un remo, esas estrategias las generalizas luego a tu vida diaria, porque Rubén planteaba, estás muy preparado para afrontar fuentes de estrés, pero a la mínima que ocurra, te vienes abajo, ¿no? Es decir, parece como que manejas muy bien las fuentes de estrés que interfieren en el rendimiento, pero luego las que interfieren en tu vida diaria, parece que ahí se complica la cuestión.
Y el otro aspecto que también ha salido es, bueno, aparte de la falta de, ya no solamente del psicólogo del deporte, si en muchos casos no existe la figura del psicólogo del deporte, cada vez hay más, no voy a decir gracias a Dios, pero gracias al esfuerzo y el trabajo de mucha gente que va abriendo puertas, pues imaginemos en este terreno la figura del psicólogo clínico. Y a mí me surgía una cuestión, que lo ha comentado Victoria. Si uno reconoce que tiene problemas, ¿se le castiga por ello en el mundo del deporte? Apartándolo, quitándole la beca, etcétera, etcétera, ¿no? Pues un poco, Isabel, ¿tú querías hablar? Activa la voz. Me activo, me activo. Sí, no, muy interesante, Victoria. Lo primero, quiero felicitarte por reconocer, ¿no? y por visibilizar la salud mental en el deporte. He leído algunas de las noticias en la prensa, ¿no? que salieron también a raíz de todo esto. Y reflexionaba al escucharte en relación a cuestiones que ya, por ejemplo, con temas de trastornos de alimentación sí que se dan, ¿no? Que es un poco observar si los entrenadores serían capaces, ¿no? de reconocer que uno de sus deportistas está teniendo un trastorno de alimentación y si serían capaces, ¿no? sobre todo de detectarlo, de manifestárselo al deportista, ¿no? de expresarle su preocupación, de manejar un poco estas situaciones y sobre todo, y a quién derivar, ¿no? Un poco esas tres fases, ¿no? Yo soy capaz de detectar esto, soy capaz de afrontarlo, ¿no? con el deportista y si hiciera falta un abordaje más profesional, ¿a qué profesional lo podría derivar, ¿no? ¿Con cuál podría contar? Me venía a la cabeza, esto podría ocurrir también, o sea, sabemos si los entrenadores, que al final son un poco el foco o las personas, ¿no? con las que conviven durante muchas horas los deportistas, ¿serían capaces de detectar esto? Porque tú dices, a mí casi me pillaron, ¿no? con una crisis de ansiedad que me iba a tirar por la ventana y eso fue el punto como de inflexión, ¿no? Pero ya te estabas tirando por la ventana, ¿no? O estabas teniendo una crisis tan potente que había dos personas conteniéndote, ¿no? Y a partir de ahí ellos son conscientes. Reflexiono sobre esto, no sé si los entrenadores están preparados. En la formación de entrenadores, la que yo imparto en fútbol, se les forma en psicología del deporte, o sea, no se habla de salud mental. De hecho, hay muchas restricciones por parte de la federación, está como todo muy encorsetado, ¿no? Lo que tienes que hablar, y de salud mental no se habla, obviamente, o sea, no tienen esta formación. Yo la doy porque se la cuento así, porque me da la gana, ¿no? Pero como tal no aparece. No sé cuál es tu sensación en este sentido y la del resto. Entiendo que hay más deportistas, ¿no? Por ahí y un poco entrenadores, ¿no? que sabrían hacerlo, sabrían detectar esto. Eh, Perdona, yo añadiría una cosa, ¿no es cargar mucho al entrenador? Sí, a ver, reflexionaba que el entrenador a raíz de esa situación, ¿no? que se da tan concreta y decía, entreno 3 veces al día, convivo durante casi más tiempo con mi entrenador que con mi propia familia, ¿no? O cuando estás en un centro de alto rendimiento, estás con tus compañeros, depende del momento de tu vida, con algún profesor, entonces, no sé. Y yo, porque los estudios que yo conozco son con entrenadores, ¿eh? También me ha ido todo ahí y como está Rubén antes también ha hecho referencia, pues yo lo llevo a mi terreno. No sé. a ver, yo quiero decir que yo antes de detectarme la depresión, yo hacía mucho tiempo que estaba mal y sí que es verdad que, a ver, yo creo que los entrenadores tienen que saber detectar que esta persona no está bien y comunicarlo a quien sea y decir, vale, tú tienes obligatorio de ir a un psicólogo y aprovecharlo, ¿no? A mí yo, pues, antes de detectarme la depresión y decir, diagnosticarme y decir, tú tienes depresión, estuve muy mal. Hay un entrenador que me ha ayudado muchísimo y él detectaba que no estaba bien, pero nunca llegó, ¿no? a decirme, Victoria, tú tienes que ir a un psicólogo, incluso a un psiquiatra, a ver si realmente tienes un problema. Yo creo que eso les hace falta a los entrenadores y no es mucha presión ni mucho trabajo a los entrenadores. Realmente creo que es su trabajo también, porque al final la pareja entrenador-deportista es como padre e hijo. O sea,
Yo, mi educación me la han dado mis padres, pero yo hago remo desde que tengo 8 años. O sea, parte de mi educación me la ha dado mi entrenador de Amposta, pero es que yo estoy en Bañolas entrenando. O sea, yo cuando he pasado todo esto, mis padres no estaban conmigo. Yo estaba con los entrenadores que tengo en Bañolas. Entonces, ellos han sido quien muchos han visto ataques de ansiedad, que no podía entrenar, que no, ¿sabes? O sea, al final es la misma relación padre-hijo que entrenador-deportista. Por tanto, yo creo que sí que tienen como esa responsabilidad de decir, vale, yo tengo un deportista, no está bien, voy a buscarle un psicólogo, o si tengo un psicólogo lo voy a mandar, como mando a alguien que se lesiona y lo veo y digo, tienes que ir al fisio. Yo creo que tiene que ser lo mismo. Ahí Rubén, ¿qué opinas como entrenador? Es el doble rol Sí. que tienes. También, como dice Isabel, cuando formo entrenadores, que yo formo entrenadores en Galicia, tanto en la Federación Gallega de Baloncesto como en la de fútbol, siempre les digo una cosa que es importante, porque a veces no les hablo de la asignatura de psicología, porque ahora, como es un ciclo, hay una persona que se encarga de esa parte y yo estoy en la parte de lo que es el entrenamiento. Pero yo siempre les digo a los entrenadores que tienen que observar desde que el jugador entra por el campo hasta que se va, y hay una cosa que es una alerta. Los jugadores normalmente siempre hacen lo mismo. Cuando empiecen a no hacer lo que hacen siempre, es que pasa algo. Puede ser más grave o menos grave, pero pasa algo. Porque si yo todos los días entro y hago más o menos lo mismo, me coloco en el mismo sitio, hablo con el que tengo al lado, tengo una cara, una energía, una actitud, una forma de estar, el día que no estoy de esa manera, tiene que despertarse algo. Y si eso empieza a convertirse en un hábito diferente, es que ha pasado algo, que a esa persona le está pasando algo. No tiene por qué ser algo grave, pero sí que le está pasando algo. Y entonces el entrenador tiene que estar atento a eso. Y luego ir viendo e intentar pues, generar confianza para que si él de alguna manera le puede ayudar, que normalmente son las cosas, pues Joaquín, que también es entrenador de voleibol, posiblemente muchas de esas cosas son tonterías que el jugador te las acaba diciendo, cuando no te dice nada, cuando eso se mantiene, cuando pues posiblemente es que realmente hay un problema. Y hay un problema que ya tiene una magnitud que puede estar empezando a afectar esa salud mental del deportista. Entonces, evidentemente, no son psicólogos. No pueden saber, pues le pasa exactamente esto, pero sí que van a saber que le está pasando algo. Y yo creo que lo importante es hacer algo cuando eres entrenador. Es pues intentar llegar al deportista e intentar provocar que él pida ayuda si realmente la necesita. Y ya os digo que no es fácil, porque yo he vivido una experiencia donde se lo he ofrecido, he estado preocupado más de lo que podría hacer un entrenador en el sentido de arropar, de incluso buscar que sus compañeras ayudasen de alguna manera, aunque y de generarle pues anclajes para que bueno, se sintiese apoyada, se sintiese, y ella misma no daba avanzado. Y al final lo que hizo fue abandonar y pues poco a poco regularizar su vida, porque en ese momento no era capaz de afrontar esa situación de la competición de esa manera. Y yo creo que es bueno, porque al final, cuando ya no tienes esa energía, seguir gastándote y seguir haciéndote daño, yo creo que no es bueno. Afrontarlo, darte una pausa y empezar a trabajar para recuperarte, sí que es bueno. Y los entrenadores debemos de tener por lo menos, ese tacto, esa atención, porque es muy importante. Y en niños pequeños pasa un poco lo mismo. Y evidentemente, como dice Victoria, los entrenadores somos personas muy significativas para los deportistas. No somos su padre, ni lo queremos ser, pero eso no quiere decir que no influyamos mucho en el deportista. Y a veces, pues eso permite sacar al deportista y que el deportista busque
busque ayuda. Y no es fácil, pero es una oportunidad. Y luego, que alguien escribía en el chat, yo creo que hay que ser responsables. Y a veces hay que dejar de pensar en el resultado de alguien para pensar en su salud y en su futuro. No solo en que vamos a ganar esta medalla o que vamos a ganar este partido o que vamos a... Porque eso es una inmediatez que a lo mejor lo que hace es dificultar el desarrollo mental y el desarrollo incluso a veces físico, porque evidentemente a veces eso acaba en intentos de suicidio, incluso como decía Isabel del jugador alemán, en un suicidio. Y no es porque no estuviese alertando a todo el mundo, sino porque hay que ayudar y no siempre es fácil y evidentemente no siempre lo conseguimos a la primera. Y yo creo que hay una cosa que ella dijo que es muy importante, que yo creo que un especialista, y esto en los centros de alto rendimiento, en los clubes donde los hay que pertenecen al club, es muy importante que ese especialista se gane la confianza de los deportistas y sea un especialista de la psicología aplicada al deporte, no un técnico que rinde cuentas al club, sino que realmente trabaja para ayudar al club, pero donde el deportista no sienta en ningún momento que el psicólogo está, en cierta medida, forzando, obligando a ir en una dirección que va en contra de su salud. Y esto muchas veces yo creo que es algo que como psicólogos debemos de exigir, aunque nos vayan, que pues a alguien no le guste, y al año siguiente esté otro psicólogo en el club, porque si todos lo hiciésemos, el que estuviese en ese club sería un psicólogo que ve por la salud y por el desarrollo de los deportistas. Y yo creo que eso también es muy, muy importante. Hay un hecho que en psicología clínica que es habitual y entiendo que aquí no se diferencia, y es que desde que digámoslo así, el profesional empieza a detectar problemas hasta que el sujeto reconoce que tiene el problema pueden pasar varios años. En las adicciones se hablan de hasta 4 y 5 años hasta darte cuenta que tú tienes un problema de adicción, ¿no? Si a todo eso encima le añadimos lo que ha comentado Victoria, es el hecho de que pues, y se comentaba en el chat, ¿no? De que no se comunica lo que uno está sintiendo por el miedo a que te aparten, que podría invertirse. Es esto, es decir, si no comunicas, no hablas, pues te restringo un poco, te busco alguna forma de limitar esa participación, porque lo que no voy a hacer es porque cuidándote a ti psicológicamente, cuido a la deportista, el rendimiento del deportista, ¿no? Es decir, que no solamente se trata de mirar su condición física, ¿no? Y lo que sí veía ahí, que se hablaba un poco de diferenciar, sí veo yo la diferenciar entre el psicólogo del deporte, que no tiene por qué hacer la psicología clínica, y el psicólogo clínico. Esos son dos especialidades distintas. Evidentemente, el psicólogo del deporte, por su formación, va a ser capaz de detectar más fácilmente los casos, quizás, ¿no? Pero debe derivarlos. No, yo creo que no hay que confundir ahí los roles, porque yo soy psicólogo, soy un todoterreno y hago clínica, hago deporte. No, sería perjudicial para él y para el deportista en sí, ¿no? Sería ideal aquí, Félix, un doble perfil, ¿no? Un psicólogo clínico especialista en deporte, o sea, un psicólogo clínico del deporte, no sé muy bien ni siquiera cómo se podría llamar, pero mira, Débora, nos leemos la mente ya, un psicólogo clínico del deporte, esto ya lo habíamos hablado, ¿no? En algún momento, en alguna conversación, sí que había salido, ¿no? Este doble perfil, ¿no? Del psicólogo clínico del deporte o el psicólogo del deporte clínico, ¿no? Que sería ideal en estas situaciones, porque sí que es verdad que me río que el comentario que está haciendo Débora. Es verdad que sería en este momento, además, ¿no? En el que cada vez más esta parte de salud mental va a estar, yo creo que va a estar más presente en el día a día de la psicología del deporte, así que esos dobles perfiles pues serían perfectos, ¿no? Yo creo, en este caso. Sí. Un momentito, Victoria, que has pedido la mano, le a levantar la mano. Totalmente de acuerdo. Porque además a mí me surge... creo que también está levantando la mano. Sí, Joaquín también. A mí me surge una pregunta, ¿no? Si los criterios clínicos que se suelen utilizar en población general para diagnosticar un determinado problema o para evaluar un determinado problema son útiles o sirven en el deportista, ¿no?
Es decir, eso hay que tenerlo en cuenta también, la especificidad que tiene el deportista. Claro, y de ahí sería... Tú comentabas antes, y aquí en España Juan González trabaja mucho en esos temas sobre la tríada oscura de la personalidad, que a nivel de población general es negativa, pero en un deportista es positiva. Claro, cuando durante muchos años está reforzando ese tipo de comportamientos, que decía Victoria, el perfeccionismo, el medir, el tener todo controlado, eso en tu vida real puede ser un problema. Es decir, lo que te sirve en el mundo del deporte no te sirve en tu vida cotidiana, lo mismo que los criterios de diagnóstico. Entonces, un psicólogo clínico del deporte, bueno, pues bastaría con ser psicólogo clínico, pero como dice Victoria, estar al servicio de una población que es amplia y con muchos problemas, como hemos visto los porcentajes que se han ido dando, con unas características muy específicas, ¿no? Entonces, digamos, sería un nivel de atención, digamos, primero el psicólogo, primero el entrenador, psicólogo del deporte y luego quizás el psicólogo clínico que tenga en cuenta esas especificidades del deportista, ¿no? O la deportista. Victoria, ¿tú querías pedir? Yo quería decir algo, si me permites. Yo creo que, no sé si se ha dicho antes, el psicólogo del deporte es psicólogo y por lo tanto detecta o debe detectar dentro de ese staff técnico aquellos casos que deben ser derivados a los psicólogos clínicos. No tanto los entrenadores lamentablemente no todos tienen la formación o están orientados psicológicamente para detectar trastornos mentales, esa salud mental general. Pero a mí me gustaría poner en la mesa un tema. Según ha dicho Victoria, yo tengo la sensación, escuchándola, que se exige a una deportista tremendamente joven, unas prestaciones, unos rendimientos enormes sin darle las herramientas adecuadas para enfrentarse a ellos. Es decir, sabemos que la prevalencia que tiene la salud mental en el deporte y en otras profesiones es similar. Lo que ocurre es que el deporte, y aquí lo habéis dicho muy bien casi todos, están muy expuestos. Hay exámenes continuos, los trabajos dependen de sus rendimientos, de sus marcas, de sus victorias. Están tremendamente expuestos, decía Rubén, no solamente ya en las televisiones, en los medios de comunicación, sino también en las redes sociales. Por lo tanto, yo creo que es como una especie de echar a los leones a personas muy jóvenes sin darles las herramientas psicológicas adecuadas. Se sabe que el deporte genera presión, ansiedad, tensiones, dificultades de rendimiento, problemas, trastornos del sueño. Muchas veces se les somete, como dice Isabel, a mantener pesos con lo que eso supone como trabajo. Esa es una parte, ¿no? Es decir, tenemos la obligación como psicólogos del deporte de transmitir continuamente la necesidad de que los deportistas desde muy jóvenes tengan herramientas psicológicas adecuadas para enfrentarse a situaciones tremendamente tensas, tremendamente duras, tremendamente complicadas, que están bajo la lupa y la observación de muchísima gente. A mí esto me parece fundamental. Y después hay otro tema que yo creo que también me gustaría que tratarais, que es personas que hacen deporte que por sus peculiaridades o singularidades de contexto y demás, pues llegan con unas vulnerabilidades también psicológicas. Personas tendientes a ser esas personalidades no perfeccionistas, sino personalidades débiles que muchas veces queremos o se les manda a los niños a hacer deporte pensando que así se van a endurecer, que van a desarrollar una forma, digamos, sana de enfrentarse a la vida y utilizan el deporte como herramienta. Yo creo que esto es importante, es decir, trastornos y dificultades como van a ser las adicciones, como tú has dicho antes, Félix, adicciones al juego, se ha dicho por aquí, adicciones, problemas, trastornos de la alimentación, estrés continuo, ¿no? Que puede producir el deporte, o también, para los cuales hay que dar, y también personas que tienen personalidades débiles, personalidades vulnerables a ciertas situaciones mentales que hacen deporte. Entonces yo creo que ahí, no sé, me gustaría que, no sé si lo he explicado bien, me gustaría que incidirais algo en esto, ¿no? Es decir, yo conozco muchos padres que mandan a los niños
que haga karate, que haga judo, que haga no sé qué, porque así se va a endurecer, ¿eh? Se va a hacer más fuerte. Y muchos de estos chavales a lo mejor llegan a la alta competición y todavía se les sigue exigiendo. Y ahí es donde a lo mejor se pueden romper. No lo sé. Hay un problema grave en que se llega muy pronto al deporte, muy jóvenes, insisto, con muy pocas herramientas. Los psicólogos del deporte, y esto es una sesión de la Federación Española de Psicología del Deporte, tenemos la obligación de exigir que los chavales que van a las escuelas, que van a los clubs, tengan en sus staff técnicos especialistas en deporte para que ese deporte se haga de una manera mentalmente sana, no solamente físicamente, no solamente técnicamente, no solamente tácticamente, que en esto los entrenadores son muy buenos, sino que lo hagan de una forma mentalmente sana, que sepan lo que están haciendo, que sepan a lo que se enfrentan, que sepan las renuncias que tienen que tener, que sepan la cantidad de responsabilidades que les van a exigir los entrenadores, los clubs, las federaciones, etcétera, etcétera. Y muchos de ellos no pueden, no son capaces o no tienen, o podrían hacerlo si tienen un buen entrenamiento, si tienen a alguien al lado que le acompañe, que le apoye, que le asesore. Y esto no existe. Yo creo que muchas dificultades vienen por aquí. Me gustaría que tratarais esto en la mesa. Gracias y perdonad por la introducción. No. Victoria. Sí, no, yo quería comentar lo que estabais diciendo entre el psicólogo clínico y el psicólogo deportivo. Yo me encontré en la situación que yo estaba con Jaume, ¿no? Tratando la depresión, y llegó un momento donde él me dijo: Victoria, es que igual tendrías también que tener un psicólogo clínico. Y hay que diferenciar muy bien creo que hay que diferenciar muy bien el psicólogo deportivo y el psicólogo clínico. Entonces, estaría muy bien que dentro del deporte, ¿no? Pues si hay un psicólogo que es las dos cosas, pues mejor que mejor, pero yo creo que el psicólogo deportivo te da estas herramientas para superar estos momentos de depresión, de ansiedad dentro del mundo del deporte, que tú después, yo muchas de las herramientas que me han dado las he cogido y las he trasladado a la vida real, que funciona. Pero más salud mental, enfermedades como la depresión, ansiedad, muchas veces no funciona con estas herramientas. Yo creo que son dos cosas distintas que dentro del deporte creo que tendrían que haber los dos tipos de psicólogos, porque claro, el psicólogo deportivo lleva un momento que una depresión igual no la ha tratado, y al final delante de estas enfermedades mentales no hay ni deportistas ni personas normales, o sea, somos todos iguales, ¿no? No es diferente una depresión en un deportista que en una persona, es la misma enfermedad, y que lo único que hace el deporte es acentuar la depresión, incluyendo más factores para que te cueste más recuperarte, ¿no? Y yendo a lo que Joaquín estaba comentando, sí que creo que, o sea, que los entrenadores, a ver si lo he entendido bien, los entrenadores sí que tienen que ir bien acompañados de estos psicólogos, ¿no? Muchas veces creo que los psicólogos tendrían que estar hasta en los entrenos, ¿no? Y sí que es verdad que cada vez los niños empiezan más joven en los deportes y entran cada vez más, digamos, al estilo profesional como más pronto. Y esa manera de pensar de, no, es que si haces deporte o eres un deportista o eres súper fuerte, eres un héroe, es que esto no es verdad. Sí que tienes unas cualidades para hacer un deporte, pero como otra persona tiene unas cualidades para dedicarse a ser psicólogo, a ser profesora o a ser lo que tú quieras ser. Entonces, sí que tienes unas cualidades que igual tú lo ves como algo mucho mejor, pero no te hace más fuerte. Y yo, para mí, la gente del deporte que sí, soy súper fuerte, soy el mejor, soy no sé qué, para mí esa persona es la persona más débil que hay. O sea, toda esa persona deportista que es capaz de, yo tengo un problema, voy a afrontarlo, tengo esto, me siento débil, saca sus debilidades afuera es que realmente cuando las sacas afuera es cuando más fuerte eres. Es ahí cuando creces. No tienes que hacer deporte para hacerte más fuerte, sino esos padres que hacen que los niños hagan deporte para ser más fuerte, igual lo que tendrían que hacer es ir al psicólogo
y tratar con el niño esas debilidades o es el problema que tiene el niño que hace que lo vean más débil. O sea, no es el deporte que te va a hacer más fuerte. Eso es una manera, una forma de ver de hoy en día que creo que es muy errónea. Ahí habría que tratar más a los padres que a los críos muchas veces, ¿no? Porque lo que transmite muchas veces es la frustración del padre o los deseos del padre, ¿no? A mí, Félix, a ver qué melón vas a abrir. A ver qué vas a abrir por ahí. que tú eres Vea. madre, ¿no? No, es que es una cuestión que hemos estado hablando al principio, ¿no? Cuando decíamos que muchas veces se ha ocultado porque asociamos el deporte con la fortaleza mental, y es lo que dice Victoria, eso no es cierto, ¿eh? Entonces el deportista muchas veces tiene que transmitir una imagen. Victoria también ha tocado un tema que para mí es muy importante, es el uso mercantilista de los deportistas. Mientras que cumplas objetivos, hagas ganar dinero a la federación, hay mucho dinero por medio en esto del deporte de rendimiento, ¿no? Mientras que funcionas muy bien, pero cuando no funcionas te aparto, ¿no? Es decir, ahí estamos los psicólogos intentando paliar o reducir ese impacto, ¿no? Pero yo siempre trabajo muchos años en temas de adicciones a drogas y siempre yo comentaba una cuestión que, por ejemplo, cuando tratabas a alcohólicos, a gente con problemas de alcohol, venía Freixenet y en un mes de campaña de Navidad te echaba todo el trabajo de todo el año abajo, ¿eh? Es decir, es que la pela es la pela. Entonces, si tal deportista, ¿por qué me voy a dedicar a esta deportista que está con problemas y encima lo está reconociendo? Pues la quito de en medio. Y me parece muy grave también lo que está comentando Victoria, ¿no? Que ya lo hemos hablado esta mañana con Isabel, ¿no? Cuando a niños de 11 años se le hacen unos contratos de blindaje deportivos y parece como el club compra con beneplácito de los padres a ese niño, ¿no? Y ya dirige prácticamente su vida. Tú ya tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y la capacidad de decisión de ese crío o de esos padres en ese entorno familiar queda completamente diluida en lo que diga el club, ¿no? Y el club sabemos a qué va a mirar, ¿eh? Isa. Sí, por alusiones, casi, casi. Un poco la mercantilización, ¿no? Yo también son cosas que reflexiona, sobre todo yo he trabajado en el mundo del fútbol, ¿no? Y es un deporte, ¿no? Donde esta mercantilización, a mí, yo he estado sentada al lado de un futbolista que me ha llegado a mirar, viendo un partido desde la grada y decirme, sinceramente, somos mercancía, Isabel. O sea, en ese momento dijo, somos mercancía, un chaval de 20 años que había sido fichado por un equipo y él lo sentía así. Además, este chico había tenido problemas de salud mental, había tenido problemas de trastornos de alimentación, o sea, que ya tenía él un rodaje, ¿no? en esta línea. Y es verdad que con Félix lo comentaba antes también, ¿no? Cuando un deportista muchas veces está en el alto rendimiento, Victoria, igual tú aquí también nos puedes aportar, ¿no? Llega un momento en el que muchas veces dejas de tomar decisiones. O sea, su vida está casi controlada al 100% por otras personas, hasta el punto de la ropa que te pones. Tú firmas con una marca o tienes un contrato con una ropa deportiva y tienes que llevar ese tipo de ropa, o tienes que levantarte a una hora concreta, tienes que comer lo que te dice el nutricionista, tienes que desayunar lo que te dicen, tienes que pesar lo que te dicen, tienes que asistir a determinados actos que te dicen, los días que te dicen, como te dicen, viajas no compras un billete. Desde muy jóvenes su vida está totalmente llevada por otras personas y cuando hablamos de esto, sobre todo en la retirada deportiva, ¿no? Se retiran y no han tomado decisiones casi nunca en su vida. O sea, entonces se encuentran muy perdidos y muchos problemas de salud mental, yo creo que al principio de las intervenciones se comentó, ¿no? Aparecen en esa retirada, cuando de repente salen al mundo real y el mundo real es desconocido y tienen 35 años, 30 años o menos, y durante toda su vida no han tomado una sola decisión casi por sí mismos, porque además si empezaron a jugar a X deporte porque a su padre le gustaba ese deporte y además les dijo que tenían que hacer fútbol o baloncesto, desde que eres pequeño casi tu vida ha ido milimetrada, ¿no? Tienes que pesar tanto, o sea, tienes que comer esto o tienes que dormir tantas horas, ¿no? Entonces, o casi tienes que mantener relaciones sexuales, no las mantengas antes de los partidos porque o sea, que hay hasta ese nivel a veces de obsesividad, ¿no? Por parte casi de otras personas, ¿no? No sé, Victoria, ¿qué te parece? Veía que sonreías, no sé si estás de acuerdo o no.
Y no, porque es verdad cuando decías salir al mundo real, cuando yo me dejé ahora hace 6 meses el remo y salí a ese mundo real, dije, ostras, es que qué bien se vive en el mundo real, ¿no? Y todo eso de que vivimos, los deportistas pues vivimos bajo un horario y tienes que hacer esto, después esto, después esto, después tienes que descansar, después tienes... Y vivimos así constantemente que cuando sales de ahí, ¿no? A mí me pasaba mucho. Si no entrenaba, porque no tenía la obligación, porque yo ya no estaba dentro de ese mundo, me sentía mal. Si yo no hacía tantas horas de deporte o me iba a dormir más tarde, decía, ostras, yo ya tenía que estar durmiendo y comiendo y, ¿no? Y al final si entras en un mundo que te haces como bueno, te cierras y no sabes salir. No, está muy bien, yo siempre lo digo cuando estoy ahora en Bañolas, a los más jovencitos, les digo, intentar hacer amigos fuera del remo. Si vais a la universidad, hacer amigos porque esto os ayuda a desconectar y ver un poquito de mundo real, ¿no? Y sí que es verdad que esto de las decisiones no tomas ninguna. Yo recuerdo muchas veces de decirle, no, es que yo no voy a ir, yo me quedo aquí porque me va a venir mejor y al cabo de 5 minutos me estaba subiendo en el autobús. O decir, no, es que hoy yo voy a hacer menos entreno porque estoy cansada y lo decido yo. Y después no lo hacías porque sabías que si no que te sentías mal, no harías el entrenador te regañaría. Entonces vives muy condicionada a estos pensamientos de si no lo hago, si no sigo esta rutina, no me va a salir el resultado que yo quiero, no coméis esto. Sí que recuerdo que cuando vamos de competición, pues los dulces no se recomienda pues no tomar. Pero no sé, yo siempre que yo soy muy de dulce y para mí el dulce es como pues si estoy muy estresada, pues me viene bien, ¿no? Y recuerdo que había un pastelito allí, era en la noche de la competición y yo, claro, y el entrenador me decía, es que no te comas el pastelito porque no te conviene comerte el pastelito. Y yo, ya, pero me va a sentar mejor comerme el pastelito que irme a dormir sin comerme el pastelito, ¿no? Que al final pues tú te traes tus galletas dentro de la maleta y te las comes, pero no vives muy condicionada. Nosotros el tema de la comida sí que en remo hay en los pesados y los ligeros. Y ahí tengo que decir que mira cómo estamos en remo, que tampoco hay ni nutricionista. O sea, los chicos que son ligeros, yo soy pesada, los chicos que son ligeros se lo hacen ellos. Creo que si alguno tiene nutricionista se lo busca él, se lo paga él. O sea, no hay un nutricionista nosotros no tenemos nutricionista, aunque tendríamos que tener. Y comemos lo que nos da la gana. O sea, yo tampoco lo veo bien porque siendo un deportista pues tienes que comer bien, ¿no? Y claro, es que cuando habláis mucho del fútbol o el básquet, a mí es una cosa, ahora no viene a cuento, pero es una cosa que digo, me da mucha rabia porque es un mundo, para mí son dos mundos distintos, el mundo del deporte minoritario y el mundo del deporte del fútbol, básquet, tenis y alguno que hay más que tienen mucho más dinero para tener todas estas ayudas y que al final creo que son los que ayudan menos a que se visibilice. Yo creo que ya que esta gente tiene ese poder de llamar la atención, ¿no? El mundo del fútbol, básquet, tenis, pues estaría muy bien que un día por la tele saliera algún futbolista conocido y dijera, mira, yo he tenido depresión y no me ha pasado nada y me han ayudado y no me han retirado y no me... Yo creo que ayudaría mucho más que si salgo yo, que me hiciera una entrevista y pensé, voy a ayudar a mi amiga que vive aquí al lado, pero a mí no me conoce ni Dios. ¿Sabes? Que al final vivimos como el deporte minoritario está muy dejado en el sentido de las ayudas de nutricionistas, psicólogos. Es como tienes que ir pidiendo por favor que poner un psicólogo, poner un nutricionista, por favor, es que lo necesito. Y tiene como que pasar algo grave para que te lo paguen, ¿vale? Yo hubo un punto de inflexión durante el año pasado que no me pagaban un psicólogo
me lo pagaba yo con mi propio dinero, y cuando vieron que yo me estuve a punto de suicidar, o sea, estaba en la residencia, dijeron, uy, cuidado. Y entonces a partir de ahí me empezaron a pagar el psicólogo. ¿Sabes? Y es como, ¿en serio tiene que llegar a que una deportista llegue a esos límites para que tú empieces a pagar un psicólogo? Es que eso no, ¿dónde vamos a ir? No se va a ninguna parte. Y después, cuando buscas más en estos deportes minoritarios que no tienen dinero, es que encuentras de todo, de todo. Y claro, y muchas veces se habla del fútbol y eso, y es como, a mí me da rabia porque digo, ostras, es que con 1.000.000 de algún futbolista es que pagarían a todos los psicólogos del deporte minoritario. Y claro, dices, joder, perdón, pero da muchísima rabia a mí personalmente. Dices, ostras, es que creo que son dos mundos, aunque son personas también, pero hablando en tema económico, son dos mundos totalmente distintos. Pero, Victoria, perdón un momentito, Joaquín, una cosita Sí. nada más antes pero A ir cerrando ya. no estoy de acuerdo del todo, porque mira, cuando se habla de deportes minoritarios, minoritarios relativamente, pues hay muchos remeros. A lo mejor no hay dinero para pagar esos sueldos que se pagan en fútbol, pero mantener un equipo, digamos que de médicos, nutricionistas, fisios, psicólogos del deporte, psicólogos clínicos, al fin y al cabo, para toda una federación no es tan caro. No, Se no, puede sí, hacer caro, sí. Exacto, porque al fin y al cabo no cobramos tanto. Es decir, tú coges, ¿no? Si es verdad, si estamos mal pagados, ¿no? Es decir, tú montas un equipo, a lo mejor en la dirección de esos deportes, pues oye, quitaros 1.000 euros cada uno y ya veréis cómo podéis montar un equipo de técnicos profesionales, ¿no? O sí, sea sí, que, pues entonces es como, es peor, ¿no? Porque dices, ostras, si cuesta tan poco, yo no tengo ni idea, es que no cuesta es, tan poco montar un equipo no es tan caro. psicológico, de psicología, dices, ostras, y aquí tienes a los deportistas no muriéndose, pero dices que necesitan ayuda, necesitan No apoyo. es tan caro, no es tan caro. Vamos. O sea, hay Joaquín que hacer quería... como... perdón. No quiero hablar, no. Me sabe mal, como dicen mis amigos catalanes, pero me están diciendo que se nos agota Es que el no tiempo. termina nunca. Es la... Sí, Me pero dice, dice que lo va a tirar a la basurita. no, me dicen desde el servidor que tenemos que ir terminando. Me sabe mal, como dicen mis amigos catalanes. Nos dicen desde el servidor que tenemos que ir terminando. Violeta, que se te escucha. Cortar porque está interesantísimo y yo quiero nada más ya poner el broche final agradeciendo a Victoria, a Rubén, a Isabel y sobre todo pues también a Félix pues el trabajo tan enorme que han hecho, la charla, la sesión tan interesante que hemos tenido y también en el chat ha habido pues grandes compañeros tanto de España como de Hispanoamérica, Débora, Alejo, Luis Carlos, Xavi Maz, Marta Domínguez, Luis Carlos Roera, en fin, yo creo que ha sido un chat muy interesante donde ha habido, Carlos, Alejo veo que está pidiendo la palabra, pero yo creo que no va a ser posible y bueno, ha estado interesantísimo, a mí me gustó mucho, pero no tener, el tiempo se nos ha agotado y tenemos que terminar. Animaros a que todo esto tan interesante en el 17 Congreso en Cantabria, en el mes de mayo, pues podremos tener mucho más tiempo y mucho más posibilidades de debatir todos estos temas y otros muchos. Invitaros a que entréis en la página web y mandéis vuestros trabajos y participéis y os inscribáis en nuestro congreso. Victoria, muchísimas gracias por tu testimonio. Ha sido muy enriquecedor, nos has abierto mucho los ojos a los psicólogos. A Rubén, lo mismo desde su experiencia, su larga experiencia de entrenador y psicólogo, que eso siempre es un valor. A Isabel Díaz también y por supuesto a mi compañero y secretario de la Asociación Félix, que ha puesto ahí, el inicio y las bases para el debate. Por mi parte, muchas gracias y tenemos que terminar, Félix. Esto es lo que hay. Despídete tú también. Pues muchas gracias por la participación y la asistencia. Estamos abiertos a aportaciones para nuevas mesas, para nuevos debates, para nuevos temas. No cerramos la posibilidad de participaciones.
Así que encantado, sí, lo que dice Joaquín, pues a ver si tenemos la oportunidad de coincidir en Santander en el próximo congreso y bueno, a ver si en la próxima sesión podemos volver a estar aquí presentes, que bueno, entiendo que enriquece y favorece al fin y al cabo para todos, ¿no? Muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias. Adeu. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un Gracias a abrazo. todos. Nos vemos, Rubén. Gracias. Chao. Adiós. Un abrazo. Buenas noches a todos. Todos. Adiós. Un saludo, Sidonio, que estás